La sospecha. Y allí estaban, los dos juntos, tal como ella había sospechado. Habían sido unos meses muy duros y al final había acertado, como siempre. El cerdo de su marido se la estaba pegando con su mejor amiga. ¡Qué asco! ¡Y qué vulgar!, se dijo Carmen. Todo había empezado 2 meses atrás, cuando Ana le pidió permiso para poder usar la habitación de invitados durante un tiempo, hasta que encontrara un nuevo sitio para vivir, ya que el piso conyugal era de su marido y éste la había echado aquella misma tarde, sin dar más explicaciones que llamarla zorra. Ana, entre sollozos, se lo había explicado desconsolada, y a Carmen no le había quedado otro remedio que ofrecerle alojamiento. Sobre todo teniendo en cuenta que ella vivía de forma muy desahogada. Guillermo, su marido, era un empresario de mucho éxito, y gracias a ello disfrutaban de un casoplón unifamiliar de 6 habitaciones, 4 cuartos de baño, piscina, jardín y una chimenea que ardía el invierno entero. Además, no tenían hijos, aunque sí varios gatos y una criada interna. A Carmen le complacía el ordenado sentido de su vida desde que se había casado con Guillermo y había podido dejar de trabajar. ¿Cómo había odiado la vida que llevaba antes?, pensó mientras acompañaba a Ana a enseñarle su habitación, la de al lado del cuartucho de la criada, en un extremo del chalet. A Ana la conocía desde el instituto de bachillerato, donde habían estudiado juntas. Ana era la empollona de la clase, y a Carmen siempre le había gustado rodearse de gente inteligente. Después, mientras fueron a la universidad, ella a estudiar Derecho y Ana Matemáticas, mantuvieron el contacto, lo que se concretaba en una llamada semanal de control para contarse sus respectivas aventuras románticas. Pocas las de Ana, muchas las de Carmen, y en alguna velada para celebrar cualquier cosa, un cumpleaños, una buena calificación o cualquier otra excusa para salir a tomar un aperitivo por la tarde o un cóctel ya de noche. No quedaban nunca, sin embargo, para ir de discotecas. A Ana no le gustaban. Tras la universidad fueron perdiendo el contacto y últimamente solo se habían visto en sus respectivas bodas. La de Ana fue la primera. Se casó con uno de sus profesores de la facultad una vez licenciada. Carmen no lo entendió. Ese hombre era un desgraciado, sin ningún sitio donde caerse muerto. ¿Qué más da que hubiera descubierto no sé qué teorema? Eso no daba dinero, sospechaba. Ella se había casado poco después, cuando conoció a un muy bien conectado empresario, cliente del despacho de abogados donde ella trabajaba de pasante. No le había costado mucho seducirlo, recordó divertida. Un par de caídas de ojos al cruzarse en el pasillo una noche en que, sabiendo que él salía tarde de la oficina, ella se hizo la encontradiza y, simulando que se torcía un tobillo, consiguió que él la acompañara a casa. Y el remate, un fin de semana en un resort en el que ella le enseñó lo buena que era jugando al pádel. Y, de paso, lo largas y estilizadas que tenía las piernas. El busto era todo truco, pero ya se sabe que en el amor y en la guerra todo vale. Su boda fue de ensueño, y allí volvió a ver a Ana, que ya entonces le pareció algo preocupada, y que asistió sin su marido. Y así estaba ella algo irritada por aquella alteración inesperada de su rutina. Unos pocos meses después de su boda, con Ana la empollona en su casa, destrozada por lo que parecía un extraño comportamiento de su marido. O mejor dicho, de su ya exmarido. Carmen consideraba que todo en la vida tenía explicaciones muy sencillas, y estaba dispuesta a averiguar qué había pasado. «A ver, Ana, no puede ser que el cabrón de tu marido te haya echado así como así sin darte razones. No me lo puedo creer. Venga, anima esa cara, cielo», le dijo cogiéndola de ambas manos. «Yo tampoco me lo creo», contestó compungida Ana con el rímel todo corrido. «Pero si no quiere explicarme por qué se ha enojado, ¿qué más puedo hacer? Además, me ha dicho cosas horribles que jamás creería que mi Enrique pudiera decirle a nadie. No lo entiendo». «¿Tienes abogado ya? Porque a ese cabrón hay que crucificarlo y sacarle todo el dinero que se pueda». «Déjalo, Carmen. A mí en este momento el dinero es lo que menos me importa. Solo quiero descansar y olvidar estas últimas horas de mi vida». «No te entiendo, Ana. ¿De verdad que no estás enfadada? Yo me estaría subiendo por las paredes. A ver, me parece que tienes algún sentimiento de culpa por ahí escondido. ¿O no? Ya sabes que a mí me lo puedes contar todo. Y si a ese patán le estabas poniendo cuernos, lo comprendería perfectamente, puesto que... Calla, Carmen,
No sabes de lo que estás hablando. Ahora, por favor, déjame sola y discúlpame con tu marido si hoy no bajo a cenar. Se tiró encima de la cama, escondiendo la cara en la almohada mientras Carmen se retiraba y cerraba la puerta. Aquella conversación la dejó preocupada y también algo enfadada. Ana no estaba siendo clara. Ella se merecía la verdad, toda la verdad. Encima de que no la dejaba en la calle, no le quería contar la verdad de por qué su marido la había echado de casa. Esas cosas no se hacen porque sí. Estaba claro que Ana no pensaba que ella mereciera más explicaciones. La ratita de biblioteca esa, bufó irritada. Poco después, no recordaba Carmen si al día siguiente o al otro, Ana ya bajaba y comía con ellos cada día. Desayuno, comida y cena. Y cada día se la veía más contenta. Y cada día se negaba a contarle más detalles de por qué se habían separado, ni rastro de la verdadera causa. Esa cerrazón la ponía muy nerviosa. Y más cuando veía cómo en el trato con su marido todo eran sonrisitas, chascarrillos y alguna larga conversación que ella no sabía entender sobre el sentido de la vida o cosas así. Allí empezó a sospechar algo. Pasaban los días y la cosa se ponía peor. Su marido era todo atenciones con Ana, y ella parecía ya no existir a los ojos de Guillermo. Ella intentaba ordenar la vida de Ana, hacerla razonar, ayudarla de verdad. Pero Ana, esbozando una falsa sonrisa, se deshacía de ella con cualquier pretexto. Ni ella ni Guillermo parecían apreciar su buena voluntad. Al contrario, percibía que se iba empequeñeciendo en su propia casa, que ya nadie contaba con ella ni escuchaba sus opiniones. A veces la miraban como si ella fuera un adorno, o peor, una intrusa, como si fuera incapaz de entender nada. Aunque lo que marcó un antes y un después fue la noche en que se acercó a hablar con Ana tras la cena, quizás para preguntarle cuántos días más quería quedarse y sugerirle con elegancia que era mejor rehacer su vida lo antes posible en algún otro sitio. Porque hay dos cosas que huelen con el tiempo: el pescado y los invitados, consideró mientras fruncía su afilada nariz. Llamó dando 2 discretos golpecitos en la puerta de su habitación y nadie contestó, lo cual le pareció muy raro. ¿Dónde estaba Ana? Golpeó de nuevo, esta vez con más energía, sin obtener tampoco respuesta. Y en el momento en que ya se disponía a entrar por las bravas, no fuera que Ana se hubiera ido sin ni siquiera despedirse, escuchó unos ruidos, como de voces primero, y de claros gemidos a continuación, que llegaban desde la puerta de la habitación de la criada, que era la contigua. Paralizada por el descubrimiento, Carmen fue acercándose, pasito a pasito, hasta casi pegar la oreja a la puerta, cuando de súbito oyó que su marido la llamaba y tuvo que retirarse rápidamente. Resuelta la incidencia, su marido era incapaz de encontrar nada sin ella, se acercó de nuevo a la puerta de la criada, pero entonces apenas oyó unos ligeros frufrús de ropa de cama. Y en aquel momento se dio cuenta de lo ciega que había estado. Recordó la simpatía con que la criada, una chica colombiana casi adolescente, Eva se llamaba, trataba a Ana, las miradas intensas que ambas se dedicaban, algún cuchicheo que ella había notado a sus espaldas. Ya está, concluyó, se han acostado juntas porque las dos son lesbianas. Por eso la llamó zorra Enrique. Lo estaba engañando con otra mujer. Y ahora Ana era tan desvergonzada como para seducir a la criada y visitarla en su cama. Así se las imaginó a las dos con las caras pegadas a sus respectivos sexos. Y no pudo evitar humedecerse los labios, imaginando sus largas lenguas rosadas trabajar con afán y disfrute. La rabia rebullía dentro de Carmen, que voló a ver a su marido y le hizo prometer que a la mañana siguiente despediría a la criada. ¿Por qué?, preguntó él. Porque me ha faltado el respeto y no tengo por qué darte explicaciones. Tú siempre dices que tenemos criada solo porque yo quiero. Pues ahora te pido que la despaches mañana a primera hora. A la mañana siguiente, Carmen vio cómo llegaba una vanette blanca desastrada con un chico joven moreno que la conducía. Este se puso a ayudar a Eva con la mudanza. Ella no lo perdía de vista. Y vio cómo besaba y consolaba a Eva todo el rato mientras hacían las maletas y cargaban en la furgoneta sus pertenencias, entre las cuales destacaba una pequeña televisión con antenas que nunca antes recordaba haber visto Carmen. ¿De dónde la habría sacado?, se preguntó.
Pronto las cosas empeoraron. Una noche, ella tuvo que acercarse a visitar a su madre a la residencia geriátrica. Los médicos le habían dicho que era posible que falleciera esa misma noche, dado lo avanzada que estaba su enfermedad. Carmen llevaba tiempo sintiéndose irritada. No dormía bien. Casi no comía. Se atiborraba a cafés. Algo le faltaba. Se sentía ignorada. O peor, despreciada cada día en su propia casa. Así que agradeció poder salir, aunque fuera a aquella residencia. Tampoco es que pudiera conversar con su madre, que estaba demente hacía años. Sin embargo, ella quería mucho a su madre. Nunca habían hablado mucho, pero ella era el ancla de su infancia y adolescencia. No le iba a fallar. Así que cogió su Audi y se plantó allí. Por suerte, fue una falsa alarma, y su madre pareció recuperarse. Todo habría estado bien, excepto que, durante esa noche, todo acabó torciéndose. El problema surgió al llamar a Guillermo y comprobar que éste no le cogía el teléfono. Increíble. Y entonces llamó a Ana, y tampoco descolgó. Mientras repetía llamadas y enviaba mensajes frenética, veía que los médicos se le acercaban para contarle detalles sobre la mejoría de su madre, a los que ella ni quería ni podía atender. Su cabeza estaba en otro lugar, o peor, en otro infierno. Carmen se los imaginaba encamados, desnudos, encendidos de lujuria, con ella montada encima de él, besuqueándolo todo, y se los figuraba en ardiente conversación. «Vamos, Guillermo, ámame esta noche y olvida a esa frígida de Carmen, porque es frígida, ¿verdad?» «No, Ana, ella no es frígida, pero es que cualquier mujer a tu lado lo parecería. Dios, no me hagas esto, no me hagas el cascanueces con tu vagina, no». Carmen la visualizaba suplicando y poniendo los ojos en blanco. «Te la voy a exprimir hasta dejártela seca. Aguanta. Piensa en otra cosa». Como que Carmen se da cuenta de cómo nos reímos de ella. Esa tonta que no entiende de nada. En el instituto le tenía que hacer yo todos los deberes. Y se recreaba fantaseando cómo Ana se reía como una loca de ojos brillantes y sacando la lengua. «Pues en el despacho de abogados me dieron las gracias por llevármela, porque la iban a despedir de lo inútil que era. Y resulta que... No, con la boca no, me matas». Carmen se había hecho sangre en el labio de tanto mordérselo, mientras se imaginaba la escena. Se recreaba viéndolos cambiar de posturas, corriéndose varias veces, jadeando durante infinitas horas. Despertó de la pesadilla cuando Guillermo finalmente contestó uno de sus mensajes. Aquello tenía que acabar, decidió Carmen. Una vez de regreso en casa, ya por la mañana, ambos le dijeron que habían estado viendo una película en el proyector 3D y que no habían oído sonar el móvil. Claro, como que era tonta ella. Así que preparó una celada. Les comentó que saldría por la tarde de nuevo a visitar a su madre. Y dejó una pequeña cámara escondida en la habitación de Ana. Una hora después de salir, regresó y entró con sigilo por la puerta de atrás para esconderse en su dormitorio. Carmen miró en su móvil la app de la cámara y vio con nitidez a la pareja haciéndose arrumacos. Allí estaban, los dos juntos, tal como ella había sospechado. Apretando los dientes, cogió un palo de golf del set de su marido en el vestidor. Entró en la habitación mientras la pareja seguía abrazada en la cama. Se acercó sin importarle ya que la vieran y empezó a golpearlos con el palo de golf. Oyó gritos y exclamaciones, pero no se detuvo hasta que se callaron y solo quedó el ruido sordo de los golpes que seguía propinando a ambos cuerpos, que parecían protegerse el uno al otro. «Vaya sinvergüenzas», pensó. Esperaba haberlos matado, porque ningún juez, cuando le enseñase la grabación con su marido engañándola con su mejor amiga, podría condenarla. Ella había estudiado Derecho y lo tenía muy claro. Lo que ocurrió a continuación nunca lo entendió. Escuchó un grito detrás de ella. Era su marido, Guillermo. ¿Cómo podía ser? Movió violentamente los dos cuerpos entrelazados para ver a Ana con... ¿su ex, Enrique? ¿Qué hacía él allí? ¿Por qué Ana no le había dicho nada? Entonces sintió el peso de Guillermo cayéndole encima y sujetándola en el suelo mientras intentaba llamar por el móvil a la policía. Ella no comprendía nada. Las sospechas eran tan claras. Aquello tenía que ser un montaje para engañarla. Carmen, tendida y sujeta, se quedó mirando a Guillermo sin entender nada, al tiempo que él, una vez llamada a la policía, la increpaba preguntándole todo el rato: «¿Qué has hecho, Carmen? ¿Qué has hecho?».
Años después, ya en prisión, el cerdo del juez tampoco entendió nada de lo que le explicaba Carmen y la condenó por 2 tentativas de asesinato. Guillermo la visitó y le contó que Ana y Enrique volvían a vivir juntos. Y al fin se enteró. El motivo de la separación de Ana y su marido fue que ella le había ocultado el dinero que la pareja había ahorrado, para evitar que éste se lo gastara todo en apuestas online, en las que el profesor se había enviciado e iba camino de arruinarlos. Carmen se giró para rehuir la mirada de Guillermo sin saber qué decir. No tenía sentido, reflexionó. ¿Llamar la zorra por esconderle dinero? A Carmen, durante las largas noches en la cárcel, se le mezclaban las sombras oníricas de Enrique y Ana haciendo el amor. También a veces veía a Guillermo, e incluso a Eva, la criada, como fantasmas que compartían cama con Ana y se burlaban de ella. Y ella los golpeaba a todos con el palo de golf. Pero no morían, al contrario. Con cada golpe que les propinaba ellos se hacían más fuertes, y muchas veces ella estaba en medio de ellos, desnuda, compartiendo cama, aunque no conseguía sentir nada. No había placer para ella por mucho que se esforzase. Y lo peor, a veces no tenía cara, o no era su cara, sino la de otras mujeres, mujeres que incluso le podían recordar a su madre. Se despertaba con la boca seca, doliéndole los pezones, cansada y colérica. No conseguía entender lo que le pasaba ni por qué. En otros momentos, mientras paseaba por el patio del centro penitenciario, se refugiaba evocando su adolescencia, recordando a su madre siempre en casa, siempre sola, siempre esperando despierta el regreso de su padre, tantas veces medio borracho y otras tantas peor, oliendo a perfume barato. Se acordaba de las lágrimas de su madre y cómo ella también lloraba en su habitación encogida sobre su cama. Y entonces venían los gritos, los reproches, los nombres de mujeres desconocidas, el portazo final de su padre cuando había suerte y se iba con alguna de sus queridas, o el sonido de golpes sordos sobre el cuerpo sollozante de su madre cuando no. Y más llantos, lágrimas frías, y ella temblando en la cama, contemplando el techo desconchado y odiando, sobre todo, odiando a las mujeres, a todas, entonces y ahora.